¿Quién es la persona más malvada que has conocido en toda tu vida? Mi padre estuvo en el ejército durante 21 años. Se jubiló y se mudó a un pueblo muy pequeño en Florida Central. Se aburrió después de un par de años. Y aunque no necesitábamos el dinero entre su jubilación y lo que ganaba mi madre como contadora, preparadora de impuestos, quería volver a trabajar. Empezó a trabajar en varias gasolineras y, como era un pueblo pequeño, a los propietarios no les importaría si yo iba allí y le ayudaba a abastecer las neveras portátiles o incluso a llevar la caja registradora. Siempre y cuando no vendiera cerveza. Todo esto ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90. La historia real que voy a contar tuvo lugar en 1990 y recuerdo bien la fecha, porque era poco después de mi cumpleaños y teniendo 15 años en Florida. Acababa de obtener mi permiso de aprendizaje y mi papá me dejaba conducir, llevarlo hacia y desde el trabajo, solo para adquirir algo de experiencia en la carretera, tanto de día como de noche. Estaba sentada en mi lugar habitual en una mesa colocada junto a las ventanas. Por lo general, pasaba la mayor parte de la noche de esa manera, leyendo libros, levantándome para abrir la caja registradora o abastecer la hielera en diferentes momentos. Recuerdo que miré hacia arriba porque algo inusual me llamó la atención y me di cuenta de que una señora caminaba por nuestro estacionamiento desde la carretera interestatal. La gasolinera estaba justo en la I-75. Esto en sí mismo era realmente extraño, porque donde estábamos ubicados, no había mucha gente caminando, y definitivamente no caminando desde la dirección de la interestatal. Supuse que se había averiado en alguna parte y que vendría a usar el teléfono para pedir una grúa o algo así. Estaba completamente equivocado. Entró a la tienda, miró a su alrededor durante unos minutos y recuerdo haber tenido una sensación extraña y espeluznante sobre ella. Se acercó al mostrador y comenzó a contarle a mi papá una historia sobre cómo se había quedado varada y necesitaba que la llevaran hasta la siguiente ciudad grande al norte de donde estábamos. Ocala era la ciudad. Esto es importante. Mi papá le hace saber que está trabajando y que no hay manera de que pueda llevarla. Ella se gira y me mira, y mientras aparta la mirada de él, mi papá me mira y niega sutilmente con la cabeza. Estuve confundido por un segundo, pero luego ella se vuelve hacia mi papá y me señala, preguntándome si puedo llevarla. Mi papá respondió que yo solo tenía un permiso de aprendizaje y que no podría llevarla a ninguna parte y luego regresar. Normalmente lo habría hecho, aunque fuera ilegal, porque ya lo había hecho varias veces antes. No discutí con mi papá, ya que esto estaba completamente fuera de lugar para él. Normalmente hablaba con los clientes, pero por alguna razón se mostraba casi brusco y desdeñoso con ella. Resulta que tenía malas vibraciones hacia ella desde el momento en que la vio caminando por el camino. Bueno, ella lo maldice por un minuto y él básicamente le dice que salga de la tienda. Abrió la puerta de golpe. Pensé que el vidrio se iba a romper por lo fuerte que lo había golpeado. Y luego salió de la tienda y caminó por el camino de entrada. Pasa casi un año y estoy en mi habitación, menos de una semana antes de cumplir 16 años. Escucho a mi papá gritar desde la sala, «Hijo, trae tu trasero aquí y mira esto». Rápidamente corro a la sala de estar y veo a mi papá apuntando al televisor. Miro la fotografía policial de la señora en la pantalla e inmediatamente recuerdo a la señora que había estado en la tienda. Resulta que casi llevé en auto a Aileen Wuornos, quien luego fue condenada por ser una asesina en serie y luego ejecutada. Todavía tengo pesadillas sobre lo que pudo haber pasado. Ivan Malat, el asesino mochilero. Probablemente el asesino en serie más famoso de Australia y condenado por el secuestro, encarcelamiento, tortura, agresión sexual y asesinato de 7 jóvenes mochileros europeos entre 1989 y 1993, que sepamos. Solía ser contratista externo para una prisión regional de máxima seguridad, por lo que los CO tenían que ser escoltados a varios lugares de la prisión según fuera necesario. Milat estuvo allí en un momento y le pedí que intentara comunicarse conmigo un par de veces. Pero nunca lo reconoció. Sonreía mucho pero tenía los ojos muertos y me asustó antes de saber quién era. Hice que el personal de la prisión me contara algunas de las cosas por las que hacía pasar a sus víctimas y fue horrible. Era la personificación del mal y nunca mostró ningún remordimiento.
Un chico con el que trabajé creció en el mismo vecindario y decía que cuando era adolescente era espeluznante y que toda la familia era rara. Soy abogado penalista y he representado literalmente a miles de personas a lo largo de casi 2 décadas de este trabajo. La gran mayoría de ellos, incluso personas acusadas de delitos muy graves, son personas que han cometido errores. La mayoría de sus errores están alimentados por problemas de adicción. Probablemente podría contar con menos de 2 manos la cantidad de personas verdaderamente malvadas con las que me he topado en mi trabajo. Luego está Eddie, por supuesto. No es su nombre real. Lo que pasa con Eddie es que inquietaba a todo el personal de la sala del tribunal, secretarios, taquígrafos, alguaciles, juez, fiscal, secretarias, todos. Se trata de personas, como yo, que trabajan con personas acusadas de cometer delitos todos los días y no se inmutan por mucho. Por supuesto, había conocido y entrevistado a Eddie antes de la audiencia que teníamos que tener, donde todos los demás pudieron escuchar lo que hizo y cómo se sentía al respecto. Eddie violó a una niña de 4 años. Por horrible que sea esa sentencia en sí misma, la mayoría de las personas en situaciones similares se arrepienten al menos un poco cuando son atrapadas. Si realmente lo sienten o no es una pregunta abierta, pero al menos dan muestras de estar arrepentidas. No fue el caso de Eddie, y esta no era la primera vez que Eddie hacía algo así. Había sido condenado por violar al menos a otras 2 niñas en el pasado. Esta vez, la acusación era que se había mudado con una mujer que tenía una niña y, cuando la mujer se fue a la tienda, había acorralado a la niña, puso a la niña en la lavadora y la violó. O, en sus palabras, tuvo sexo con ella porque ella lo quería. Lo sabemos porque eso es lo que le dijo al detective que lo entrevistó y grabó la entrevista. La detective, una joven que puede haber estado manejando su primera investigación de delito sexual por su cuenta, tuvo dificultades en su testimonio para conseguir que la grabación fuera una prueba porque después de esa admisión de Eddie, intentó cortar la entrevista. Ella tenía todo lo que necesitaba. Eddie, por otro lado, no había terminado. Él le dijo que no entendía y siguió hablando otros 15 minutos sobre cómo la niña de 4 años lo seguía tentando y él simplemente tenía que hacerlo con ella. Al final de la audiencia, el juez, por supuesto, encontró causa probable para llevarlo a juicio. Cuando pasamos al siguiente caso, otro de mis clientes, que también estaba encarcelado, me atrapó y dijo, ese cabrón necesita encontrar a Jesús. No podría estar más de acuerdo. No sé qué le pasó a Eddie porque cambié de trabajo poco después. Un tipo que conocía terminó yendo a la cárcel por golpear y agredir a su novia y a su hija durante un par de años. Nunca fui muy buen amigo de él, pero lo veía por la ciudad cuando era adolescente y decíamos qué pasa y lo que sea. Al parecer fue realmente malo. No había hablado con él en muchos años. Pero él golpeaba a su novia y obligaba a la hija menor de edad de su novia a emborracharse, lo que provocaba abuso físico y sexual. Bueno, un día la novia fue a un taller de reparación para cambiar el aceite o algo así y uno de los empleados vio los moretones en ella y este tipo absolutamente imbécil llamó a la policía. Ella le contó a la policía todo lo que había pasado y ha estado en prisión desde entonces. Mi suegra, y sé que es un tropo que a los hombres no les guste su suegra, pero ella nunca me ha hecho nada directamente. En cambio, ella abusó física y emocionalmente de mi esposa de manera rutinaria en formas que todavía estamos desentrañando cuando tenemos 30 años. La manipula emocionalmente y, sospechamos, el bebé atrapó mi suegro. Ha alejado a todas las personas que alguna vez le han brindado bondad. Porque se aprovecha de la gente. Ha utilizado los problemas de salud crónicos de su marido para ganarse la simpatía de la gente y luego toma todo el dinero que puede antes de perder el número de la gente. Y para colmo, ha destrozado 6 coches en otros tantos años y, afortunadamente, nunca ha hecho daño a nadie más. Pero es solo cuestión de tiempo. Actualmente está internada en el hospital porque este último accidente casi la mata. Y eso habría sido un gesto de amabilidad. Wouter Basson, acertadamente apodado Doctor Muerte, lo vimos en un restaurante familiar en Sudáfrica con su esposa. No habría sabido quién era, porque en nuestras clases de historia no aprendemos sobre personajes así.
pero mi madre lo reconoció al instante y casi tuvimos que impedir que lo apuñalara con un tenedor. Básicamente trabajó en secreto con el gobierno del apartheid en sus armas químicas y biológicas. Proporcionó brebajes químicos utilizados para matar a cientos de opositores políticos y anti-apartheid, incluidos 200 miembros de la SWAPO de Namibia. Y estuvo involucrado en innumerables actos de fraude, lavado de dinero y malversación de fondos para asegurar una distinción entre el ejército y sus operaciones. También está bien documentado que viajó internacionalmente con el expreso propósito de obtener más información sobre la guerra química y las armas de destrucción masiva. Debido a procedimientos judiciales fallidos y procesos en su contra, en realidad nunca pagó el precio de sus acciones y sigue libre hasta el día de hoy, habiendo incluso dirigido su propia práctica médica y trabajado ilegalmente en otros hasta tan recientemente como 2021. Espero que tenga la muerte más dolorosa, incómoda y prolongada que cualquier ser humano haya experimentado jamás. Yo, siendo una mujer de 53 años, tenía una mujer acosadora de 60 años a quien nunca había conocido. Me encontré con un chico con el que fui a la escuela en 1980 en un bar en 2017 y no lo había visto desde siempre y nos tomamos una foto. Lo publiqué en mi página de Facebook. Lo etiqueté y le dije, mira con quién me encontré después de todos estos años. Su exnovia vio la foto y las cosas se fueron cuesta abajo a partir de ahí. Obtuvo mi nombre, entró en mi página, encontró amigos y familiares. Ella comenzó a publicar cosas desagradables sobre mí, a publicar fotos de personas teniendo sexo diciendo que era yo. Escribió mi nombre, dirección y números de teléfono en tarjetas y las puso en 100 autos en el estacionamiento de un centro comercial con la leyenda, para sexo gratis. Ven a verme. Envió mensajes de texto desagradables sobre mí a mi familia y amigos. Ella vino a mi trabajo. Yo era barman, en un casino y me acosó allí y les dijo a mis jefes que estaba teniendo relaciones íntimas con clientes. Descubrió dónde trabaja mi hija mayor y les envió un correo diciendo que mi hija tenía SIDA, es enfermera, y estaba teniendo relaciones íntimas con sus pacientes. Le envió un mensaje a mi hija menor y le dijo que se suicidara. Mi marido, casado desde hace 20 años, ha estado enfermo 15, está en un asilo de ancianos con ELA. Descubrió dónde estaba y fue allí y caminó por los pasillos hasta encontrar su habitación. Tienen sus nombres en las puertas. No puede hablar, y le estaba diciendo que lo estaba engañando y ella le tomó una foto en su cama y la publicó en su página y dijo que le había dado una ETS. Por eso se está muriendo. Ella publicó que lo sacaría del asilo de ancianos. Lo llevaría a su casa y lo cuidaría. Que se iba a divorciar de mí y casarse con ella. Ella presentó informes policiales falsos sobre mí diciendo que la saqué de su casa y le apunté con una pistola a la cabeza mientras un hombre la violaba en el patio delantero. Se hizo moretones y dijo que yo lo hice. Se sentó frente a mi casa en numerosas ocasiones. Recibí una orden de restricción de 5 años contra ella en 2020. La arrestaron frente a mi casa. Ella es una loca y peligrosa. Ella necesita estar encerrada. Tuve que instalar programas de GPS en todos mis autos para demostrar dónde estaba. Vivo a unos 25 minutos de ella en otra ciudad. Pasé una pequeña temporada en prisión y conseguí un trabajo empacando cubiertos. Un imbécil se emparejó con este tipo y tuvimos buenas conversaciones los primeros días que trabajé con él. Luego empezó a contarme lo que hacía por fuera. Él era un padrote y explicó cuál era su método para convertir a chicas vulnerables en prostitución enganchándolas con heroína e incluso convirtió al padre de una chica y se hizo cargo de su apartamento. Explicó y destacó cómo manipuló a todas las chicas y usó el miedo y la intimidación y cómo sacarles el máximo provecho. Lo peor es que nunca lo verías venir. Era un espécimen de hombre. Era muy guapo. Podría haber sido un top model o algo así. Era enorme y tenía la constitución de Paulo Costa o Anthony Joshua. Encantador y desarmante adecuado. Él era como yo describiría a un vampiro. Diseñado para ser un perfecto depredador de humanos. Pude ver cómo fácilmente podía encantar a los chicos para que trabajaran para él y a las chicas para que se enamoraran de él. Tenía un carisma increíble, pero era un sociópata total y realmente jodidamente peligroso. Este era el tipo de persona que esperas de Dios que nunca entre en la vida de tu hija.
cuando tenía probablemente 10 u 11 años. Mi hermana y yo íbamos a un campamento de verano, mamá y papá trabajaban jornadas largas. Mientras que en este campamento de verano solíamos ir a nadar a la piscina que tenían en las instalaciones. Había un niño de 7 años que me odiaba sin ninguna razón explicable y constantemente intentaba acosarme, robarme el almuerzo, hacer trampa en los juegos, hablar mal de mí, etc. Un día en la piscina este niño saltó sobre mis hombros y me abrazó sin importar lo fuerte que lo golpeara tratando de sacarlo. Finalmente escuché a alguien decir, «Lo vas a matar», y lo empujé antes de desmayarme en el borde de la piscina. ¿Su razonamiento? No quería que él estuviera más aquí. No hace falta decir que expulsaron a ese tipo del campamento de verano y sus padres terminaron pagando todo el mes, como $800. Y todavía tengo miedo de nadar. Una compañera de trabajo que prosperaría con la miseria de los demás. Incluida su mejor amiga, que era otra compañera de trabajo nuestra, llamémosla Ana. Ana tuvo problemas para quedar embarazada y gastó mucho tiempo y dinero en tratamientos, FIP y demás. Cada vez, esos tratamientos fallaban una y otra vez, haciendo que Ana se sintiera miserable y devastada cuando llegaba su periodo. Entonces, todos los meses, una compañera de trabajo se aseguraba de publicar fotos de sus bebés en la cara de Ana cada vez que un tratamiento fallaba. Otros compañeros de trabajo intentaron hacerla consciente de esto, pero ella continuó torturando a su mejor amiga específicamente el día en que a Ana le llegó la regla o al día siguiente. Dijo que el momento era siempre solo una coincidencia y que tenía derecho a mostrarle a la gente a su bebé cuando quisiera. Al ver las fotos del bebé, Ana simplemente corría al baño llorando cada vez y yo la seguía para tratar de consolarla. Supongo que quien necesita enemigos con mejores amigos así. Me alegro de no trabajar más allí. La abuela biológica del hijo adoptado de mis abuelos. Empezó a tener hijos porque su novio en ese momento era pedo. Esos niños crecieron y se volvieron como ella. Y tuvieron sus propios hijos a los que se prostituían con otras personas para conseguir su dosis. Básicamente, vendía a sus hijos a sus amigos o emborrachaba a los niños para que no pudieran hacer nada. De todos modos, no es que pudieran. Tenían 4, 7 y 9 años. Tenía un laboratorio de metanfeta con una de sus hijas y probaba la metanfeta en el único niño que mis abuelos adoptaron. La hija de mis abuelos, a la que llamaremos A, me ha contado historias de terror. Habla de que su madre y su abuela la golpeaban con un cinturón. Pero está bien, no le dejó una cicatriz demasiado grave. Su hermana, mientras pasaba tiempo con nosotros como madre adoptiva, le decía a mi abuelo que estaba bien si se corría en su cara. Tenía 6 años en ese momento. 6 años y había vivido eso porque eso era todo lo que conocía. Ojalá eso fuera lo peor que nos dijo. La abuela, acabó saliendo con un hombre, bueno, que era el hijo adoptivo de mis abuelos. Utilizo el término, bueno, con ligereza, porque a veces era violento y borracho, pero nunca violento con los niños. Cuando se divorciaron, intentó obtener la custodia total para que él y mis abuelos pudieran criarlos. Obviamente, los tribunales utilizaron su alcoholismo en su contra y le concedieron a M la custodia total. 2 meses después, supuestamente se ahogó, a pesar de ser un marine retirado y amante de la naturaleza. Lo encontraron atado con una chaqueta y metanfeta en la sangre, pero sabíamos que nunca consumía. Solo bebía. Después de eso, M se fue del estado con el dinero, ya que no habían finalizado del todo el divorcio. Me duele el corazón que mis abuelos solo pudieran salvar a uno de esos niños. Mi hermanastro violó a mi hermana y me hizo mirar cuando éramos niños. Me convenció de que la única manera de merecer amor era si encontraba a alguien y hacía lo mismo. Lamento escucharlo todos los días. Comenzó cuando estaba en 1er grado. En 3er grado lo había hecho, y continuó hasta 5º, cuando me creció un cerebro y me di cuenta de lo que estaba haciendo. En 6º grado mi hermana obtuvo una orden de restricción en su contra. No pudo conseguir nada más grande por falta de pruebas. Fui demasiado cobarde para admitir lo que había hecho, así que escondí mi versión de los hechos. Y ahora soy la razón por la que camina libre. Hace 1 año, 1er año, se presentó en el trabajo de mi hermana. Preguntó por ella por su nombre. En el auto de mi madrastra. Él apareció solo para aterrorizarla.
Se fue poco después, mucho antes de que yo pudiera llegar allí. No lo he visto desde entonces. ¿Y si alguna vez lo veo en persona? Probablemente tendré algún cargo de algún tipo, ya sea agresión, intento de asesinato o asesinato directo. No lo sé. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.